Soledad, ¿cómo estás? Hola, Cris, ¿cómo estás? Nadia, Arturo, Cassandra, María Soledad, José Luis. Hola, Lucía. ¿Ya están preparados para la siguiente clase? Sí. Muy bien. Saben que hoy día estamos preparando la clase de sepsis, shock séptico e ictericia neonatal e infantil, ¿no? Ya, entonces esperaremos 5 minutos a porque son recién 11 jóvenes que están. Nos faltan todavía, nos faltan más, 12, creo que el 50% no está ahorita, ¿no? Nos está faltando más. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado este fin de semana? ¿Bien? Sí, bien. Bien, Lucía, con la familia. Sí, Encerrados nomás, ¿no? sí, encerrados, profe, no podemos salir. Para nada del mundo. Sí, pues, pero hoy día he estado yo en Corire y en Corire también está fuerte la cosa ahora, ¿no? Con todo lo que Sigue aumentando. están aumentando las infecciones, están los contagios, están muriendo más gente todavía, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, vamos a ver pues, si esto se soluciona o no. Chicos, acuérdense que ya la próxima semana es otra de las infecciones propias del recién nacido, ¿no? Conjuntivitis, falitis, principales infecciones virales. Y viene el primer cuestionario, el primer examen, ¿ya? El primer examen de todo lo que se refiere a toda la clase hasta ahora, que son 8 sesiones que hemos hecho, ¿no? Todos traten de cumplir ya sus tareas, por favor. Si es que se atrasan o cualquier cosa, pídanme para de todas maneras poder ayudarles en lo que se pueda, ¿ya? Ya, profe, gracias. Listo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de las cuestiones que hemos hecho anteriormente, de las tareas, algo, por favor? Marce C, ¿tú crees que has tenido algún problema en algún momento? ¿O Gladys? ¿En algún momento solamente se escucha bonito el gallo? ¿Ya? Entonces, ya tenemos 15 palabras. Un favorcito, acuérdense que estamos, acuérdense que estamos evaluando también la participación de ustedes, ¿ya? Es importantísimo que ustedes participen en algo que ustedes sepan o en algo que les parece o en alguna pregunta que yo haga. ¿Ya? Vamos a hacer así más fluida y mejor condicionante, mejor condicionada esta participación de videoconferencia. ¿Ya? Si ustedes saben de algo, tienen algo que aportar al tema, aportemos para que yo eso califico también la aportación que tenga cada uno de ustedes. ¿Ya? Bueno, yo creo que ya son 15 participantes. Pararemos un minuto más para poder trabajar en el video en este momento. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo que se refiere a ictericias del recién nacido, que son enfermedades muy comunes en los niños cuando nacen. Las infecciones como sepsis, shock séptico, y lo que se refiere al color amarillento que los niños adoptan a la hora de nacer o 24 horas después, que es muy diferente. ¿Ya? Comenzamos entonces porque de todas maneras este tiempo nos gana.
El día de hoy, como les diga, vamos a hacer una de las enfermedades pediátricas de mayor incidencia, como es la ictericia. Para esto, tengo preparado un videito que vamos a ver, ya, cuando los niños nacen amarillos, a eso se llama ictericia. Ictericia tanto de la piel como de los ojitos, de todo su cuerpo. Y depende de la cantidad de piel tomada, como para decir, ¿no? Que es de primero, segundo, tercero, cuarto grado, ¿no? Según vaya avanzando la parte amarilla en el hijo, en el niño, ¿no? Vamos a ver entonces en este videito cómo, este es como un resumen, ¿no? Los bebés, Lo que cuando vamos a recién ver nacen, en este tienen una momento. gran cantidad de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen que destruirse en los Disculpe, no primeros se ve el video. semanas y No se meses ve de el vida. video, muy Y bien. cuando Sí, recién estamos catalogando el videito para que se pueda ver, ¿ya? Sí. Vamos a dar compartir en este instante. Me dicen si se oye el audio también. cuando recién nacen, tiene una gran cantidad de glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos tienen que destruirse en los primeros días y semanas y meses de vida. Y cuando se destruyen, se libera un pigmento que hizo muy famoso Juan Luis Guerra. Ah, la bilirrubina. Exacto, la bilirrubina. Y esa bilirrubina tiene que metabolizarse en el hígado para que pueda eliminarse por las deposiciones. Pero cuando el hígado del recién nacido funciona solo parcialmente, a veces al 10, 15, 20%, se acumula mucha de esa bilirrubina, que es amarilla, y tiene afinidad por la grasita. Comienza a fijarse en la grasita de los ojos, en la parte blanca, en la grasita que hay debajo de la piel. Los niños, pues, como decíamos, comienzan a ponerse amarillos. Y lamentablemente, si esto aumenta demasiado, la destrucción de glóbulos rojos es muy acelerada, se produce mucha bilirrubina, esta puede pasar al cerebro también. ¿Y eso tiene algún efecto, algún impacto negativo en el niño? Claro que sí, porque cuando pasa al cerebro se produce una enfermedad que se llama kernicterus y esto ocasiona lesión neurológica. El niño después tiene retraso psicomotor y es por estas cosas del kernicterus. Entonces, como ustedes están viendo, este es un resumen de resumen, solamente para que ustedes vean que la enfermedad esta se da en niños recién nacidos o también en patologías que posteriormente se están viendo en los adultos o en los niños mayorcitos, ¿ya? Hablaba de un aumento de la bilirrubina después de la destrucción de los glóbulos rojos, exactamente. La bilirrubina aumenta en sangre y eso es lo que va a provocar que uno tenga o no tenga ictericia. A esa ictericia es la que nosotros llamamos bilirrubina, ¿ya? Aumentada en sangre. Entonces vamos a pasar a la siguiente, al siguiente slide, video, a la videoconferencia. Ven los niños, ¿no? Miren ustedes, es un niño amarillo, completamente amarillo, ¿ya? Y este niño, casualmente acá está, una de las terapias que se utiliza es la fototerapia o también la terapia del sol, ¿no? Que se le pide a la mamá o al papá o a la familia, se le pide que el niño esté expuesto al sol siquiera 5 minutos o 10 minutos para que puedan ellos eliminar esa bilirrubina que tiene, esa coloración amarilla, ¿verdad? Hasta acá ya sabemos por qué se llama ictericia, ¿verdad, hijos? ¿Sí? Quiero Sí, que alguien me responda. sí, ¿Saben ya por qué se llama ictericia, verdad? Sí. Chicos, ahí no hay. Sí, No los escucho. sí, profe. Sí, sí, profesor. Lucía, tú que estás con el micro abierto, ¿se dígame, profe. escucha o Sí, no se escucha? ¿Se lee, no se lee? Ustedes ya saben que es una ictericia, ¿verdad? Sí, ¿Sí? profe. Lucía, Sí, sí, profesor, sí, ¿me Lucía, escucha? Sí, ¿me escucha? José Profe, Luis. José Luis creo que no tiene micro. Sujei,
Profe, ¿no me Ruth escucha? Guavaní, ¿tienen ustedes micro? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, Sí, profesor. Chicos, ¿alguien de ustedes me está escuchando? Sí, le escuchamos Arturo, bien ¿me estás claro, profesor. escuchando? Sí, profesor, lo escuchamos. Bueno. Nada, nadie me responde. sí, profe, ¿no nos escucha usted? Sí, profesor, lo estamos escuchando bien. ¿Alguien me está escuchando, chicos? Sí. Profesor, Sí, profesor. Algo ha pasado con el audio del profesor que no nos escucha. Cris, Sí, profe. Cris, ¿estás escuchándome, por favor? Sí, ¿Me escuchan? profe. Ay, pues sí que será madrugada. A escribirlo. Profe, parece que a Sí, usted no... profesor. Profe, ¿nos escucha? Parece que soy del audio. Hola, chicas. Ya, muy bien. Entonces me están contestando acá que sí me están escuchando. Perfecto. Entonces, seguimos adelante, ¿ya? Ya, chicos, entonces, miren ustedes, la ictericia es, como habíamos dicho y mencionado, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel, que toma la piel, tanto la piel como en la parte de los ambos ojos, la coloración amarillenta y las mucosas. Esta es por la destrucción de los glóbulos rojos a nivel general, ¿ya? Y la bilirrubina que tenemos se ingresa al torrente sanguíneo y ese torrente sanguíneo es el que nos va a dar la coloración, sobre todo en las zonas en donde hay mayor grasa, ¿ya? Los niveles en niños generalmente de la bilirrubina es mayor de 5 miligramos por decilitro en niños, que es los niveles de la bilirrubina, ¿ya? Potencial toxicidad en el sistema nervioso siempre y cuando suba demasiado, más de 12 miligramos por decilitro y tenga sobre todo algún problema de tipo que se incruste a nivel del cerebro para darnos una especie de kernípteros, ¿ya? Es una enfermedad muy neurotóxica en donde el niño puede posteriormente tener efectos a mayor edad, ¿no? Efectos de neurotoxicidad, ¿no? Entonces, esta acumulación de pigmentos mayormente que no son conjugados. Miren, cuando se habla de conjugación, Profe, profesor, profesor, ¿me escucha? Cris, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho normal. Es el audio. profesor, Profe, profe, no hay diapositiva. Todo de repente. profe, Cris, a ver, háblale al profesor si te escucha. Profesor. Parece que todavía. No, no me estábamos escucha, ¿no? hablando de que esta Profe, ictericia que estábamos hablando, si es que se acumula el pigmento de la bilirrubina mayormente
en la región cerebral, esta es muy neurotóxico, ¿no? El pigmento es un pigmento no polar, es no conjugado. ¿Qué quiere decir no conjugado? Quiere decir que llega en el hígado, se forma un montón de sustancias que son transformadas. Y al transformarse, a eso se llama conjugación. De tal forma que cuando no están conjugadas, quiere decir que no pasan por el hígado, ¿no? O en su efecto ese hígado está enfermo y por lo tanto no lo conjuga. Entonces, la bilirrubina en sí pasa por el hígado, es conjugado y después es botado, ¿no? Ya, a eso se llama conjugado. En este caso, la bilirrubina no se conjuga en el hígado, no hay metabolismo en el hígado, no es polar, es liposoluble en piel, que puede ser muy neurotóxico para el niño. Si ustedes ven aquí, el exceso de bilis en la sangre da una coloración amarillenta de la piel, la coloración amarillenta de los ojos, a eso se llama ictericia. Pero cuando persiste por el tiempo y persiste en mayor cantidad de miligramos por decilitro, este pigmento amarillo se va a ir al cerebro y se va a trasladar, ¿no?, al torrente sanguíneo, o sea, del torrente sanguíneo al cerebro. Y eso es lo que va a provocar una clase de infección porque el níctero es un niño, que es neurotóxico completamente, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de ictericia, cómo medimos esta bilirrubina en el suero sanguíneo, la bilirrubina no conjugada unida a la albúmina generalmente es nosotros vemos este parámetro de la bilirrubina. Hay bilirrubina que se pega, la albúmina son proteínas que sirven como vehículos para los medicamentos, vehículos para las partículas que van a ser eliminadas, ¿no? A esas son las albúminas, que son proteínas transportadoras. Esta bilirrubina se va a pegar a la albúmina para ser trasladada a diferentes sitios, ¿no? Hay otra albúmina que también es libre, no está pegada a ninguna proteína, no está pegada a ninguna albúmina, y por lo tanto está libre y se puede ir a cualquier sitio del torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo puede llevarnos a cualquier parte de nuestro organismo. La bilirrubina conjugada, en la bilirrubina conjugada nosotros hablamos que la bilis contiene una gran cantidad de bilirrubina. ¿Ya? Esta cantidad de bilirrubina no llega a las células propiamente dichas y están libres. Estas libres, el hígado las va a captar, las va a conjugar, o sea, las va a metabolizar y las va a convertir como biliverdina, y esa biliverdina lo va a eliminar por el hígado, ¿ya? Igual hay una fracción beta de la bilirrubina que es en sí es la bilirrubina conjugada que se va a unir a la proteína. Esa es la fracción beta, delta, ¿ya? Si hablamos de ictericia, seguimos hablando de la ictericia, hablamos de un metabolismo de la bilirrubina. Miren ustedes cómo se metaboliza esta bilirrubina. El 70 o 80% de la destrucción de los glóbulos rojos en el sistema mononuclear fagocítico, o sea, estamos hablando en el vaso, ¿ya? En el vaso, se va a destruir el 70 o 80% de estos glóbulos rojos. Ese glóbulo rojo, ese catabolismo, ya esa destrucción va a hacer que haya una hemoxigenasa. Esa hemoxigenasa es en sí es la biliverdina, que es lo que se convierte en biliverdina, ¿no? Esta va a producir una biliverdina reductasa. ¿Qué quiere decir? Hay una oxidasa y una reductasa, ¿no? La reductasa ya es porque ya se va a reducir y se va a transformar en bilirrubina, ¿no? Entonces, esta biliverdina reductasa va a producir lo que se llama la bilirrubina poco soluble. Y esta bilirrubina poco soluble, ya que es en otros órganos, como el órgano de el famoso vaso, que ahí se destruyen los glóbulos rojos, va a ser transportado inmediatamente al hígado. Y en el hígado lo va a almacenar. ¿Ya?
Entonces, en el hígado, esta bilirrubina que está pegada a su albúmina, va por acción enzimática. Las enzimas son sustancias que destruyen, ¿no? Va a hacer que se pierda la albúmina, se desacople la bilirrubina con la albúmina, se desacopla, ¿no? Este es el que lo llevaba, ¿no? Se desacopla y la bilirrubina se queda sola, ¿no? Y esta bilirrubina se va a conjugar un ácido que se llama ácido glucurónico, ya a ese nivel, al nivel del hígado, y va a ser eliminado como bilis ya va a ser eliminado hacia el intestino. En los recién nacidos, como no hay flora intestinal, ¿ya? Las beta-glucuronidasa va a producir su reabsorción en los niños, ¿ya? Esta UDP, glucuroniltransferasa, esta GCTL, ASA, va a hacer que no se absorba generalmente, no se absorbe, ¿ya? En cambio, en el recién nacido, esta beta-glucuronidasa produce su reabsorción, entonces va a reabsorber y la va a volver otra vez aquí al hígado, y del hígado va a volver a ponerlo al torrente sanguíneo, y es ahí donde va ese círculo vicioso, en la que va a seguir caminando en todo el cuerpo del niño, ¿no? Ese es el metabolismo de la bilirrubina. Quiere decir que la bilirrubina, por destrucción de los glóbulos, en resumen, la bilirrubina por destrucción de los glóbulos rojos va a botar su bilirrubina, y esa bilirrubina como biliverdina, y esa biliverdina al final lo va a botar a las heces, ¿ya? Y lo va a eliminar en las heces como si fueran dando la coloración marrón a la defecación, ¿no? A las heces, ¿no? La ictericia en el recién nacido es un hallazgo frecuente. Casi el 60%, del 60 al 70% de niños que nacen tienen esta pigmentación amarilla. Pero es un problema benigno, no es un problema maligno, a no ser que el 10% de ellos hagan una patología no fisiológica, una ictericia no fisiológica, sino patológica. Es ahí donde vamos a tener problemas de tipo neurotóxico, ¿no? Todo recién nacido, generalmente, todo recién nacido va a desarrollar una especie de hiperbilirrubinemia, todo recién nacido. Pero el 50% va a desarrollar esta ictericia visible, ¿no? El 50% generalmente. Entonces, pero al final, desde el feto, cuando el feto sale, ¿no? Sale en un proceso ¿cómo se llama? En un proceso que se llama parto. Cuando el feto sale, hay un proceso de transición, ¿no? Ese proceso de transición es el que se va a llamar el parto, ¿no? De la salida del vientre materno hacia el exterior. A eso se llama el trabajo de parto, ¿no? Y en ese proceso de transición es donde se van a convertir un montón de glóbulos rojos en bilirrubinas, y las bilirrubinas en biliverdinas, y se bota. Pero el que no se bota se reabsorbe, y lo que se reabsorbe va a dar la coloración ictérica a los niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Miren, un niño recién nacido con ictericia, ¿no? El aumento de la producción de la bilirrubina, la conjugación alterada de esta bilirrubina, si no hay disminución de la excreción, si hay disminución de la excreción, son factores que nos van a poner en riesgo al recién nacido. Si nosotros tenemos una enfermedad hemolítica, ya, entonces ahí vamos a tener aumento de la producción de la bilirrubina. Cuando hay problemas de anticuerpos entre la madre y el feto, de tal forma que hay nosotros lo llamamos en medicina los isoanticuerpos, ya, porque hay un rechazo de la madre a su bebé que está dentro, ¿no? Hay un rechazo, ya eso es cuando hay problemas de grupos sanguíneos, ¿no? El grupo sanguíneo A, B, O, y el resus, que es el RH, y los anticuerpos menores, ¿no?
Cuando hay un defecto de la glucosa también es el problema que tenemos nosotros, es un defecto enzimático. Hay otros que son defectos estructurales, ¿no? Cuando hay la malformación de los glóbulos rojos, ya no son esféricos, sino son medios elipsoides, ¿no? Medio en gotas, en la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Cuando hay un niño que es traumatizado, o sea, golpeado, cuando el niño está en trauma, o cuando está dentro del claustro materno y la madre sufre un golpe fuerte, eso puede provocar destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? O a la salida del parto también puede haber una destrucción de los glóbulos rojos. Ese es el trauma, ¿no? En el acéfalo-hematoma hay un golpe cerebral, se le hace un hematoma gigante al niño, un cefalohematoma, ahí también puede haber producción, aumento de producción de la bilirrubina, ¿ya? Las equimosis y la policitemia. La policitemia nos habla más de cantidad, poli es mucho, citemia es sangre, ¿no? Mucha sangre, mucha cantidad de sangre, producción de sangre del niño en ese entorno materno, ¿no? La conjugación de la bilirrubina alterada. Esto nos va a dar unos síndromes. Cuando la bilirrubina está alterada, ¿no? La conjugación sobre todo, nos va a dar unos síndromes. Ese síndrome se llama el síndrome de Gilbert, el síndrome de Krieger-Najjar y lo caracteriza por la lactancia materna. Eso generalmente son enfermedades ya de mayor envergadura que son vistos por el gastro o por el hematólogo o por el pediatra, ¿no? Porque hay una alteración de la bilirrubina, de la conjugación de la bilirrubina. En cambio, cuando hay una disminución de su excreción, o sea, hay una buena destrucción de la bilirrubina, pero se necesita botarlo con las heces y no lo bota, entonces no se excreta esa bilirrubina y la bilirrubina va a seguir dentro de nuestro organismo, ¿no? A eso nosotros vamos a tener, por ejemplo, la atresia biliar. Atresia, ¿qué quiere decir? Que se cierra. El conducto biliar es de esta forma y se cierra, ¿no? A eso se convierte atresia, ¿no? Hay un quiste en el colédoco que puede tener por ejemplo, ahora hemos tenido un niño también que ha nacido con un quiste en la región del colédoco, que son los conductos por donde va a salir la bilirrubina, o la bilis, va a salir la bilis. Y como no hay salida de la bilis, entonces se regresa. Igual que los síndromes de Krieger-Najjar, el de Gilbert, los síndromes de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor, que son cosas más profundas en este caso, ¿no? Y a nosotros nos interesa que la producción de bilirrubina, ya, hay un aumento de la producción de bilirrubina, no está conjugando bien el hígado, no está conjugando bien, o no se está eliminando bien esa bilirrubina, ¿no? Entonces, hay problemas de riesgo, de factores de producirse la ictericia neonatal, ¿no? Pero esta ictericia no siempre trae como consecuencias patológicas, sino hay una ictericia también fisiológica, o sea, normal, ¿no? El niño nace normal, ¿no? Pero al día siguiente comienza a ponerse amarillito, ¿no? Entonces ya estamos con una ictericia fisiológica. Acuérdense, el niño nace normal y al día siguiente, después de 24 horas de haber nacido, comienza a ponerse amarillo. Eso es normal. Pero la bilirrubina tampoco no llega no llega a más de 5 miligramos por día, ¿no? Otros autores dicen hasta 12, pero generalmente llegan hasta 5 miligramos por día de la bilirrubina dentro de la sangre del niño. Entonces, por lo tanto, eso es fisiológica, ¿no? Siempre el aumento es de la bilirrubina indirecta, quiere decir la no conjugada. La no conjugada, cuando hay problema de ictericia y está a predominio indirecto, esa es fisiológica. Nace después, se aparece la ictericia después de las 24 horas, menos del 5 miligramos por decilitro. Y encima tenemos un aumento de la bilirrubina indirecta. Acuérdense que hay una bilirrubina directa y una bilirrubina indirecta,
¿ya? La directa es la que entra al hígado y en el hígado se conjuga y todas esas cosas, ¿no? La indirecta es que no entra al hígado, no se conjuga y se regresa ¿cómo se llama? Al torrente sanguíneo otra vez, ¿no? Pero esta bilirrubina fisiológica comienza a desaparecer a partir del 8º hasta el 14º día, ¿ya? Del 8º al 14º día, sobre todo en los prematuros hasta el 14º día. Y se presenta en más de la mitad de niños recién nacidos a término, casi el 60%, ¿no? En todo caso, en el prematuro no va a sobrepasar los 12 miligramos por decilitro, no llega a pasar, ¿ya? No hay compromiso en el estado general del niño, no hay compromiso. En cambio, en la patológica sí encontramos un inicio inmediato. O sea, el niño está naciendo y ya está amarillo. El niño nace y ya está amarillo. Ya, la concentración sérica de la bilirrubina es mayor del 5 miligramos por 100. Mayor, ¿ya? De 5 miligramos por día, ¿ya? Aumenta más de 5 miligramos por día. O sea, el niño nace y cuando es fisiológico no es más de 5 miligramos por día. Y llega hasta el 12, y en 7, 8 días mejora, incluso los prematuros mejoran a los 14 días, pero no es mayor de 12 miligramos por día, ¿ya? La concentración sérica de la bilirrubina en el cuadro se considera patológico y puede producir complicaciones cuando es patológico, ya cuando se inicia antes de las 24 horas. Entonces, miren ustedes, resumiendo, la patológica es desde un inicio, la fisiológica es pasando un día, la patológica es más de 12 miligramos, la fisiológica es menos de 12 miligramos por decilitro, ¿ya? En la fisiológica se presenta en la gran mayoría de niños, casi un 60%. En cambio, en la patológica solamente el 6% de los recién nacidos a término. En cambio, el otro es al 60% de los recién nacidos a término. ¿Cuál es el metabolismo de la bilirrubina? Para ver más o menos cómo es el metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, ¿alguien sabe, me puede decir qué es metabolismo? O sea, ¿qué para ella, para la persona, qué significa ser metabolizado? ¿Alguien, por favor, alguien de ustedes me puede decir qué es metabolismo? ¿O tiene alguna idea de qué es metabolismo? Una sustancia entra al hígado, el hígado lo metaboliza y lo pasa para otro sitio. ¿A qué se llama ese metabolismo? En el metabolismo hay el anabolismo y el catabolismo, ¿no? ¿Alguien me puede decir, alguno de los chicos me puede decir qué es el metabolismo? ¿Un metabolismo? ¿A qué se refiere? ¿Alguien quiere participar? Lucía Goizueta. Sí, profe. Puede participar. Más o menos, mira, yo le digo, la sustancia entra al hígado, el hígado lo metaboliza y lo bota en catabolitos. Más o menos, ¿a qué te refiere eso? Entra, lo metaboliza y lo bota en otra sustancia. ¿Me escucho, profe? ¿Ah? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya. Bueno, pienso que es la transformación de la energía que tienen los alimentos. Transformación. A eso se llama metabolismo. Por eso yo digo, ¿cómo se llama? La sustancia, cualquier sustancia, puede ser el alcohol, ¿no? Puede ser los nutrientes, puede ser los líquidos, puede ser la grasa. Entra al hígado, se transforma y lo bota como catabolismo. O sea, bueno, eso es. A eso yo me refiero. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de transformación. Ahora, yo estoy hablando, puede ser anabolismo que hace crecer o puede ser catabolismo que hace degradar, ¿ya? A eso se llama metabolismo, ¿ya? Muy bien, Lucía, ¿no? Sí, profe. Goizueta. Entonces, entonces vamos a continuar. Entonces estamos hablando que el origen, cómo se metaboliza esta bilirrubina.
El 75% se destruye diariamente los eritrocitos. Un eritrocito vive 120 días dentro del cuerpo humano. Y de ahí pasa al vaso y en el vaso se va destruyendo, ¿no? Ya, esta destrucción de los eritrocitos está programado, en todo ser humano está programado, ¿ya? Ahora, el 25% que tiene dos componentes de la sangre, ¿no? Tiene dos componentes. Uno que es eritropoiesis, ¿no? Y otro que es no eritropoyético. Entonces, el hígado va a convertir, ¿no? La sangre lo va a destruir y lo va a convertir el hemo, porque se destruye en hemo y globina. Cuando entra al hígado, se convierte en la bilirrubina o la hemoglobina, se convierte en hemo, una parte, y globina en la otra parte, ¿ya? Entonces, a ese, el 25% de los dos componentes no eritropoyético es el resultado de la conversión hepática del hemo no ligado a hemoglobina, ¿no? Y la otra es la eritropoiesis, ¿no? Que es inefectiva y destrucción de los glóbulos rojos inmaduros. Entonces, los glóbulos rojos que no están maduros lo va destruyendo, ¿no? Pero el 75% del metabolismo neonatal de la bilirrubina está por la destrucción de los glóbulos rojos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Si yo le pregunto, la gran mayoría de la ictericia es por destrucción de los glóbulos rojos, el 75% es verdad. ¿Ya? Otro 25% es no eritropoyético y el otro por la eritropoiesis inefectiva, ¿no? Con la destrucción de los eritrocitos inmaduros. Entonces, miren ustedes hasta acá. Vamos a ver lo concerniente, a esta bilirrubina. Cuando nosotros tenemos a un niño, ¿no? Un niño que nace de madre obesa, puede ser joven, o puede ser muy joven también, ¿no? Ya, cuando el niño nace en pretérmino o a término, el 60%, cuando es a término, el 60% tiene ictericia, el 60%, ¿ya? Entonces no nos asustemos, sobre todo cuando nace y después de las 24 horas tiene el 60% es por destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Pero habíamos hablado de algo que se llama kernicterus. El kernicterus es porque las células del sistema nervioso se pigmentan de color amarillo por la bilirrubina que tenemos ahí, por la destrucción de estos glóbulos rojos tan aumentados, más de 12 miligramos por decilitro, es tan aumentado que comienza a ir al cerebro y en el cerebro va a producir un daño cerebral, ¿no? Un daño cerebral que, claro, es poco frecuente, que se da en el recién nacido, pero con ictericia grave, ¿ya? Esto sucede cuando la sustancia que transporta la sangre, que es la bilirrubina que estábamos hablando, se acumula en niveles muy altos y se propaga a los tejidos del cerebro. Ojo, el kernicterus provoca daño cerebral permanente, ¿ya? Permanente. Entonces, no hay que cuando ustedes vean a un niño, ustedes lo diferencian. ¿Tiene ictericia? Muy bien. La ictericia es de apenas nació, la mamá dice, sí, apenas nació ya está amarillito. Esa es una ictericia patológica. Pero si la mamá dice, no, nació rosadito, pero ahora recién se está poniendo un poquito amarillito, transcurriendo las 24 horas, ¿ya? Ese es fisiológico. Y eso va a durar 7 días hasta 14 días generalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la encefalopatía, a eso también se llama encefalopatía ictérica. Encefalopatía ictérica. La encefalopatía es una especie de una
infestación del cerebro por el acúmulo de los pigmentos amarillentos y va a provocar una lesión encefálica, ¿no? Y es causada por esta bilirrubina que no deja desarrollar y va a provocar una especie de afección cerebral, ¿no? Permanente, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Una pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta suelta que quieran pedirme? Yo, profesor. Dime. ¿Qué te llamas? No es una pregunta, es una duda. Sí. Profesor, ¿cómo dijo de la bilirrubina? ¿A qué se refiere eso? No lo entendí, no lo escuchó bien. Ya, la bilirrubina, miren, el glóbulo rojo generalmente tiene un pigmento, ¿no? En ese glóbulo rojo es un pigmento que da color rojo al glóbulo, que se llama así. Ese pigmento se llama hemoglobina. En esa hemoglobina, en sí, el oxígeno se pega en esa hemoglobina, ¿ya? Es transportado por el glóbulo rojo, lo suelta el glóbulo rojo y capta el CO2, ¿verdad? ¿Ya? Esa hemoglobina viene en el glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo que está así, capta por el pigmento que tiene, incluso son 4, ¿no? 4 pirroles. Es un poco fastidioso esa parte para ustedes. Yo lo que quiero que tengan claro es la bilirrubina está en el glóbulo rojo y es el que le da el color rojo al glóbulo rojo, ya al eritrocito, llamémoslo así, ¿no? Y ese pigmento rojo capta una molécula de oxígeno. Esa molécula de oxígeno se lo lleva a todo el cuerpo, llega a una célula, bota ese oxígeno y capta inmediatamente al CO2. Ese pigmento regresa al pulmón y en el pulmón el CO2 es eliminado a través de los alvéolos y los alvéolos otra vez capta el oxígeno y se pega. Ese eritrocito tiene esa hemoglobina, pero llega en el momento en que ese eritrocito va a pasar a las estructuras, los glóbulos rojos, por ejemplo, el vaso. En el vaso entra, porque ya este eritrocito ya ha cumplido muchos años, nosotros, ¿no? Pero ha cumplido ya mucho tiempo de servicio a la patria y pasa por el vaso para ser destruido, después de 120 días más o menos, ¿no? Como quien dice, ya cumplió su función, ya está viejito ese glóbulo rojo y va a ser destruido. Al pasar por el glóbulo, el eritrocito, ¿no? Al pasar ¿cómo se llama? Por el vaso, al pasar por el vaso, va a ser destruido. Y esa destrucción va a botar a la hemoglobina, bota la hemoglobina. Y esta hemoglobina tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes así. Una que se llama hemo y otra que se llama globina. La globina es una proteína y el hemo es un pigmento. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos eritrocito, hemoglobina se destruye en dos partes, hemo y globina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese hemo es el que se va a transformar en bilirrubina. La bilirrubina va a tener la bilirubina, la bilirrubina va a tener, va a ser botado por las heces, como dando la coloración marrón a las heces, y por la orina también va a ser botado y se va a llamar urobilinógeno, ¿no? Por la orina se orina bilirrubina y por las heces se bota la bilis, que es también bilirrubina. Ese es en sí
el tratamiento de la bilirrubina dentro de nuestro organismo. Ahora sí has entendido más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver uno de los problemas que tienen los niños al nacer, ¿ya? Y también en el transcurso de su vida, que es la septicemia o sepsis, ¿no? La septicemia y el shock séptico. Si nosotros hablamos de una septicemia o sepsis neonatal, vamos a hablar de una situación clínica, ¿no? Porque en donde nosotros hablamos de una invasión de microorganismos, de bacterias, de hongos, de virus, ¿no? En el torrente sanguíneo. En este caso, estamos hablando del niño, del recién nacido. ¿Ya? Y cuando hablamos de una septicemia neonatal o una sepsis neonatal, neonatal quiere decir hasta los primeros 28 años, días de vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros definimos sepsis y shock séptico, hasta en la actualidad nosotros vamos a ver qué es una respuesta inflamatoria del huésped. Ustedes han visto la tríada del huésped del organismo, dentro del organismo, hay una tríada, ¿sí? ¿Han visto esa o no? Chicos, ¿han visto o no han visto algo, Profesor. Ustedes han visto, hay una tríada epidemiológica que uno se llama huésped, el otro es medio ambiente, el otro es ¿no? Huésped, medio ambiente y Epidemiología, profesor. ¿ah? ¿Cómo? Ya, entonces bueno, entonces estamos hablando que la definición del sepsis está centrada en la respuesta inflamatoria del huésped, ¿no? O sea, de la persona del niño que tiene ese problema, ¿no? ¿Ya? En cambio, el shock séptico, me supongo que también ustedes sabrán que es asepsia, ¿no? Asepsia. Estar aséptico. ¿Alguien me puede decir qué es aséptico o qué es séptico? Limpio, higiénico. Asepsia primero, ¿qué es? ¿Ah? ¿Asepsia qué es? ¿Quién me dice qué es asepsia? Para ponerle su nota acá. Libre de gérmenes, profesor. Ya. Pueden dañar el organismo. A es sin, ¿no? A es sin. Sepsis es microorganismo. Sin microorganismos. ¿No? A es sin microorganismo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién de las Marlene y Cayata. Marlene y Cayata Casani, ¿no? No, Catacora. Catacora es. Por eso, ya me equivoqué. Ya, entonces el shock séptico, entonces aquella situación en la que las anormalidades de la circulación, las anormalidades celulares y del metabolismo que está subyacente, ¿no? Son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad del niño. Entonces, hay una alteración, una anormalidad, tanto de la circulación, tanto de los tejidos celulares y tanto del metabolismo de ellos, ya que van a aumentar sustancialmente en la mortalidad. El niño va a morir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esa septicemia? En la septicemia va a haber un pocotón de componentes en donde va a haber vasodilataciones, y al haber vasodilataciones la presión arterial va a bajar, ¿ya? Entonces, clínicamente se identifica porque va a necesitar
de sustancias vasopresoras. Vasopresoras quiere decir que son sustancias que achiquen esa luz de las arterias de la vena, que no se vasodilaten, sino vasopresores, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hay una un buen calibre de los vasos, la sangre va chocando, que es el pulso y que es la presión, ¿no? Y va botando sus sustancias, pero cuando el contenido y el continente es más que el contenido, esto no va a llegar a chocar, no va a perfundir, no va a chocar a las paredes y por lo tanto no va a salir a la parte del fuera de los vasos sanguíneos, ¿no? Al intersticio, no va a salir, y al no salir vamos a tener problemas que la presión arterial va a bajar, ¿ya? Y al bajar la presión arterial vamos a encontrar que estamos en una especie de hipotensión. Esta hipotensión puede ser porque hay poca volemia, o sea, poco volumen de sangre, ese volumen de sangre es poco, pobre, o en su efecto está perdiendo sangre por algún sitio. Y cuando esta anormalidad, que es el shock séptico, se declara, entonces la situación va a ser reflejada en las tasas de mortalidad superior al 40%. ¿Qué quiere decir? 40 niños, de 100 niños se van a morir si entran al shock séptico. ¿Se dan cuenta? Y es grave, es grande esto, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del shock séptico? Shock séptico, shock. El niño está en shock, está en choque, ¿no? El niño presenta anormalidades en la circulación, en los componentes celulares, en el metabolismo que tiene que desarrollar. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se contamina. El niño se puede contaminar. Se puede contaminar directamente de la madre, ¿no? Por una especie de transmisión vertical, de la madre al hijo, y porque hay gérmenes, porque la madre está infectada por gérmenes en el canal materno, ¿ya? O el niño se puede infectar dentro de un hospital, ¿no? Dentro de un servicio. En este caso estamos hablando del servicio de neonatología, ¿no? ¿Ya? Entonces, o también puede ser en la transmisión vertical por una contaminación del feto por vía ascendente, porque la madre se ha roto las aguas, ha roto la bolsa de amniótica, ha roto, y por ahí suben los microorganismos e infectan en una transmisión vertical, ya no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿no? Esa es la infección vertical. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos la sepsis de transmisión vertical, se produce en consecuencia de una colonización del feto antes o durante el parto por gérmenes procedentes del tracto genital materno, ¿no? Ahí hay. ¿Cuál es la causa de esta septicemia? ¿Qué animales o qué microorganismos son los que van a provocar esta especie de infección generalizada, porque hay una septicemia generalizada, ¿no? Lo que tenemos son los primeritos, son el Escherichia coli y la Klebsiella, que son gram negativos. Cuando se contamina el niño por un gram negativo, que es la Pseudomonas aeruginosa, es el pronóstico bien malo, porque la Pseudomonas es bien terrible, sacarla sobre todo, bien terrible. Y si para mala suerte se contagió dentro de un hospital con Pseudomonas, el niño va camino a su destrucción, ¿no? Va camino a morirse, ¿ya? Tanto gram negativos como gram positivos, que es casi la mitad del por ciento, ¿no? El 30 al 50% son los Staphylococcus aureus también. El estafilococo dorado o aureus es también es uno de los grandes microorganismos que pueden afectar, que pueden ser causa de tanto de transmisión vertical como de transmisión nosocomial en la enfermedad del niño. El niño, el estafilococo aureus coagulasa negativo, son los que provocan mayor mortalidad también, ¿ya? Y los hongos, que son una especie de hongos, micosis, que es la cándida, ¿no? La cándida que
muchas madres lo pueden tener en su parte vaginal y cuando sale el niño también, ¿no? ¿A qué se llama fisiopatología? ¿Qué es la fisiopatología? ¿Alguien de ustedes sabe qué es fisiopatología? Fisiopatología. A ver, ¿quién me dice qué es fisiopatología? Chicos, ¿qué es fisiopatología? Es el proceso de las patologías físicas. El proceso, Es cuando se estudia una enfermedad, profesor. patología, patos es enfermedad, logos es estudio. Estudio. Patología es Estudio decir, de una enfermedad que enfermedad. Pero fisio, ¿qué quiere decir? durante el transcurso de la Funciones. enfermedad. ¿Ah? En relación a las enfermedades, Acuérdense ustedes cuando han hecho anatomía y fisiología. ¿Qué quiere decir eso? Organismo. ¿Ah? Estudia No. la enfermedad, profesor, mientras la enfermedad esté presente, algo así. Estudio del proceso de la enfermedad. El funcionamiento de los organismos. Ya, vamos a digregarlo. Logos es estudio, ¿verdad? Pato es enfermedad. Si nosotros unimos patología, quiere decir estudio de la enfermedad. Pero si agarramos logos, pato y fisio, función, ¿no? Sí, función. Entonces quiere decir que el estudio Cambios en el El organismo. funcionamiento de un mediante organismo. o sea, El estudio funcionamiento de un de organismo. un organismo Ajá. organismo o de un estudio tejido. de esa función, ¿no? Ujú. El estudio de la patología en lo que se refiere a la función, ¿ya? A eso más o menos es, ¿ya? Pero dice, acá, ¿cuál es la fisiopatología? O sea, ¿cómo comienza y cómo cómo camina, ¿no? Cómo camina, cómo es la función de esta enfermedad, cómo es el estudio de esta enfermedad, en lo que se refiere a ¿cómo se llama? En lo que se refiere a su función, ¿no? A su funcionabilidad. La agresión al organismo humano, ¿ya? Por los microorganismos que ingresan, así como el COVID, ¿no? Ahorita. Uno, pum, viene y hay una agresión del organismo por el microorganismo, ¿ya? Dentro del cuerpo hay una función, ¿verdad? La función. ¿Cuál es la función del cuerpo? ¿No? El cuerpo se defiende. Entonces, ¿cómo se defiende? Por sus mecanismos inmunológicos defensores. Entonces, va a activar ese mecanismo defensor. ¿Ya? Una vez que el agresor ingresó al organismo, entonces se activan estos defensores. ¿Ya? Al activarse estos defensores, van a limitar los daños. O sea, va a ser para que no progrese, para que no siga. ¿Ya? Al dejarlo para que no siga, ¿no? Va a limitar estos daños y va ¿cómo se llama? A favorecer la homeostasis, no la hematosis, no la homeostasis, va a favorecer el equilibrio. ¿Ya? Entonces, este conjunto de estos mecanismos va a constituir lo que se conoce como respuesta inflamatoria. ¿Se dan cuenta? Viene el microorganismo, ataca al cuerpo, al ser humano, el ser humano se defiende con su activación de sus mecanismos inmunológicos, ¿ya? Y imita el daño, ya no, que no se dañe más tu organismo. Entonces hay una especie de un equilibrio entre lo que ha entrado, el daño que está haciendo y la protección del organismo. Entonces a ese equilibrio, a esa función de esa activación de los defensores de nuestro organismo, se llama respuesta inflamatoria. ¿Sí? ¿Ya? Miren ustedes aquí en este dibujo que estamos presentando, cómo se defiende aquí, ¿no? Son atacados, este es un defensor nuestro,
¿no? Que es una célula citoquina. Esta célula citoquina va a botar un pocotón de sustancias, TNF, las interleucinas 1 beta, las interleuquinas, ¿no? Va a botar eso defendiendo al organismo ante estos bichos que se han entrado. ¿Se dan cuenta? Ante estos bichos que se han entrado. Ya. Entonces capta un bicho de ellos y lo pone en su TLR4, que nosotros llamamos, lo pone como una bandera diciendo, este organismo es malo para nuestro organismo. Cosa que no puede ser con el virus del coronavirus, porque ni el virus del SIDA. ¿Por qué? Porque estos virus que están acá ingresan a las células, de frente se van al núcleo, y en el núcleo agarran el ADN de esa célula. Y en el ADN de esa célula comienza a replicarse. Se acoplan al ADN de la célula del ser humano, ellos vienen con su ARN, se acoplan y salen bebés. Más microorganismos chiquitos, más microorganismos. Esos son los que salen afuera. No salen como entraron, no salen como entraron. Entran de una forma y salen de otra forma. Y el organismo no lo reconoce, ¿no? Hasta que el organismo lo reconozca, ya pasaron un buen tiempo, ya hizo su daño y entonces ya hay una interacción entre el patógeno y la respuesta inmune a ese nivel, a nivel local, ya provocando, como le decía la liberación de los mediadores inflamatorios, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se han activado todos los monocitos, los neutrófilos, los glóbulos blancos. Ahora sí son los glóbulos blancos, ya no estamos hablando de los glóbulos rojos, estamos hablando de los glóbulos blancos que son nuestros defensores de nuestro sistema inmunológico. Al romperse, estos nuestros defensores, glóbulos rojos, blancos, que son monocitos, que son neutrófilos, esos al romperse, se rompen, botan una sustancia que se llama histamina. Esto de lo que ustedes están viendo acá, miren ustedes acá, esto que ustedes están viendo aquí, esta célula acá y esta célula acá, este es todo un vaso sanguíneo, Y miren todo lo que están defendiéndose acá, ¿no? Estas son las defensas que tiene nuestro organismo. Este es un defensor nuestro y este es otro defensor nuestro. ¿Se dan cuenta? Llega un momento en que estos defensores se destruyen, se autodestruyen para liberar sustancias. Liberar el TNF, que son sustancias interleuquinas, son interleucinas, 1B, 1C, son citoquinas. Estas sustancias son las que van a hacer que esto de acá, este vaso sanguíneo, se dilate, se agrande más hasta acá, se dilate bastante. ¿Para qué? Para que estos conductos que hayan acá, que están aquí, se acrejan ese huequito que está entre célula y célula del endotelio, se crejan y sigan viniendo más células de defensa, abriendo, o sea, hacen que el vaso sanguíneo se dilate, las histaminas, ¿no? Se dilate, la histamina dilata y para que entren más células defensoras. Es por eso que provoca esa serie de vasodilatación local, para que puedan ingresar todos los demás defensores de nuestro organismo antimicrobiano. Puede ser virus, se comporta igual, se comporta como para los virus, se comporta para las bacterias, ¿no? En este caso también para el coronavirus, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestro sistema inmunológico no está bien armado, no está bien protegido, entonces es donde atacan. ¿Y quiénes no están bien protegidos ni están bien reforzados? Son los diabéticos, los hipertensos, los que tienen algún problema subyacente como asma, todas esas cosas, ¿no? Entonces provoca esta serie de vasodilatación para que ingresen más mecanismos de ayuda ya contra los microorganismos, ¿ya? Se hace permeable, como estábamos diciendo, la pared endotelial, este es el endotelio de una sola célula, se hace permeable, hay dilatación y se hace permeable para que entre la activación de las otras vías de coagulación, que son bastantes vías de coagulación que tenemos. Por lo tanto, el microorganismo, el bicho, por ejemplo, del coronavirus, al ingresar ahí,
hace que toda esta cascada de coagulación se active tanto que hay, no sé si ustedes han escuchado, una tormenta de citoquinas, es lo que provoca la coagulación dentro del vaso sanguíneo. Y esto no se da en cualquier otro sitio, sino se está dando en los pulmones, en el caso del coronavirus, ¿no? Se da dando en los pulmones. Y por eso es que se provoca una serie de coagulación, ¿ya? Y al final, esa coagulación, como no deja pasar el CO2 para los pulmones y del pulmón el oxígeno para los vasos capilares, entonces el paciente comienza a apagarse, hasta que se muere, ¿no? Y bueno, otro de las sepsis de transmisión nosocomial, tenemos aquí, son causadas por gérmenes ubicados en el servicio, en este caso de neonatología, donde están los niños, donde los ponen al sitio, se contagian con microorganismos que van a provocar esta especie de septicemia, ¿no? Y por lo tanto, los factores de riesgo que favorecen su aparición son los servicios de neonatología, en donde transitan un poco de niños que muchas veces están infectados también por la presencia de microorganismos en el canal de parto de la madre, o puede ser por microorganismos que están pululando en ese servicio, y por lo tanto va a favorecer que los patógenos se formen y invadan al niño, ¿no? Invaden al niño y por lo tanto va a provocar una suerte de muerte en el niño por una septicemia generalizada, ¿no? Entonces, ¿qué favorece la permanencia o difusión de las bacterias patógenas en detrimento de las bacterias saprofitas? ¿A qué quiere decir esto? ¿Por qué las bacterias que causan daño, por qué las bacterias que causan daño están más permanentes que las bacterias saprofitas? Las bacterias saprofitas quiere decir son bacterias que nosotros lo tenemos, viven como nosotros, como comensales, en una simbiosis, quiere decir en una especie de, ¿cómo les digo yo? En una especie de colaboración. Tú comes de mí, yo como de ti, ¿no? A eso se llaman comensales. Y son bacterias saprofíticas que tenemos, por ejemplo, el Escherichia coli, ¿no? Hay muchos microorganismos que son saprofitas dentro de nuestro organismo, ¿ah? De nuestro propio organismo, sobre todo en el colon, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos muchos antibióticos, barremos estas bacterias saprofitas, bacterias de esta flora intestinal normal nuestra. A eso se llama el barreo de la flora intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos usando mucho antibiótico. ¿Por qué? Porque la madre dice, ay, tómate esto porque el doctor me dio y le hizo bien al bebé. Entonces, cuando nosotros nos automedicamos, cometemos todos esos errores. Uno, cometemos el error porque no cumplimos nuestra terapia. 7 días, 7 días. 5 días, 5 días. No. Al tercer día ya está mejor. No, ahí nomás ya deja ya. ¿Para qué le dan tanto antibiótico que su organismo se defienda? Nada. Peor. ¿Por qué? Porque el bicho, su ADN del bicho queda por ahí volando y ese ADN se refuerza y después entra otro bicho igual y se mete al otro bicho y ya. Hacen fortaleza en ese caso, hacen fortaleza entre los microorganismos, ¿no? Entonces, una de las causas por las cuales se origina la septicemia es por la mal utilización de los antibióticos, ¿no? Y porque los trabajadores de la salud no hacen un buen protocolo de limpieza en los servicios de neonatología y por lo tanto los factores de riesgo favorecen la aparición de esta septicemia. Aquí un cuadrito, miren ustedes, están viendo aquí un cuadrito que dice shock séptico, que es un shock severo, ¿ya? Una septicemia severa. Después tenemos la septicemia severa también, pero que ataca órganos y los hace fallar. Y una sepsis, que es un sistema inflamatorio responsable, que es un síndrome del sistema responsable inflamatorio, ¿no? Es como entra un organismo, hace inflamación y listo, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos shock séptico, septicemia severa y sepsis. Cuando hablamos de parámetros, estamos hablando
¿Cuáles son los factores que nos pueden decir que una sepsis es o no es peligrosa, es o no es contagiosa, es o no es agresiva? ¿Ya? Los factores de riesgo para una sepsis es la presencia de un cuadro clínico sospechoso para sepsis neonatal. Entonces, ¿el niño qué tiene? Fiebre, el niño tiene problemas de respiración, no respira bien, el niño se siente agotado, se siente como falta de aire, suda, sudoración fría. Todo eso ese cuadro clínico nos hace sospechar una septicemia neonatal. Puede ser a través del cordón umbilical o puede ser a través de la madre que lo ha contagiado al niño, ¿no? Entonces, estos parámetros nos van a llevar a que nosotros hagamos estudios laboratoriales y estos estudios laboratoriales nos va a decir que este niño realmente tiene una septicemia, una sepsis severa, moderada o leve, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes de esta septicemia? Ataca la meninge del cerebro, o sea, las tres cubiertas que tenemos en el cerebro. Acuérdense, la aracnoides pía madre y la dura madre, ¿verdad? La pía madre es mediana, el aracnoide es la parte interna y la parte de afuera del cerebro es dura madre, ¿no? A esa meninges, a esa capa meninge se viene la infección y se pega a esa capa meningia y el niño comienza a tener problemas neurológicos también. Las infecciones a la piel y los tejidos blandos, las infecciones realizadas a la catéter, o sea, el señor le pone un catéter uretral, un catéter, y ese uréter va a ocasionar que haya, que los microorganismos invadan al ser humano a través del tracto urinario, ¿no? En este caso, ¿ya? Si ingerimos microorganismos del medio ambiente, nos va a dar neumonía. Esa neumonía va a infectar el torrente sanguíneo y las infecciones del torrente sanguíneo van a llegar al cerebro también, van a llegar a los miembros superiores, a los miembros inferiores, van a infectarse todo. Ya esa septicemia, cuando ya no es local, es septicemia generalizada. Por otro sitio donde también puede entrar una sepsis es por una apendicitis, por una diarrea infecciosa, por infecciones de las vías biliares o también de la vesícula, ¿no? Así, las bacterias más comunes en el periodo neonatal, ¿no? Son el estreptococo B termolítico del grupo B, el Escherichia coli que está dentro del tubo digestivo de la madre, el Escherichia coli, ¿ya? Y la Listeria monocytogenes. Son tres bacterias que tienen que ver mucho con la septicemia como factores de riesgo. Ahora, estos factores de riesgo, vamos a ver en el recién nacido, vamos a observar que pueden ser maternos, neonatales o ambientales, ¿ya? Una infección urinaria, la madre tiene fiebre materna, por neumonía, se le rompe la bolsa de las aguas y no hay quien proteja esa bolsa. La mamá se pasa todos los 9 meses en la casa, nunca sale ni siquiera para el control perinatal, no sabemos cómo está, ¿no? Agarra una inflamación del corium, o sea, de la bolsa que protege al niño, porque ha subido a través de la vagina, el tapón mucoso que se ha caído y sube a través de la vagina, sube los microorganismos y provoca una especie de corionitis, ¿no? El corium está inflamado y al final el líquido amniótico se infecta, tiene un mal olor, tiene un olor característico, o es amarillo, o es verde, ¿no? O es sanguinolento, ¿no? Esos son los factores maternos. En los factores neonatales, o sea, propios del niño, puede ser un niño prematuro, puede ser un niño que nace con una asfixia neonatal, ¿no? No tiene un sistema inmunológico claro, malformaciones congénitas, ¿ya? Cuando hay una mielomeningocele, a través en el cerebro no cierra bien, en la parte del cerebro para abajo que la columna, no cierra bien el tubo neural y todas esas cosas van a provocar esos problemas neonatales.
En cambio, en los ambientales ya tenemos los procedimientos invasivos, el parto instrumentado, la maniobra de resucitación, se le cateteriza al niño, hay intubación, hay venopunciones, las infecciones cruzadas de tipo nosocomial, que es dada por los portadores, que, por ejemplo, el médico, ¿no? El médico agarra a otro paciente que tiene una infección y se va corriendo a recibir al niño, ¿no? Ya, me estoy exagerando porque no se hace eso, ¿no? Generalmente, pero estoy exagerando para que ustedes vean cuál es la infección cruzada, ¿no? Entonces al niño lo infectamos. Lo infectamos porque hemos tenido infección en otro sitio y venimos a infectar al niño también. Por eso es el lavado de manos, ¿ya? Los ambientes sucios, sépticos, que están pululando de organismos, ¿ya? Ya yo soy estudiante de medicina y digo, no, denle antibiótico al niño, se le da antibiótico. Y le doy dosis bajas o dosis muy altas, o le falta días para dar el tratamiento idóneo, completo, ¿no? Entonces, todas esas cosas conllevan a los factores de riesgo del niño. Entonces, ahora yo digo, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo sé que un niño tiene o no tiene shock séptico? ¿Cómo sé? El niño, las manifestaciones clínicas son alteraciones en la termorregulación. La termorregulación es una función fisiológica, ¿verdad? En el que el niño, en el neonato, es crítica cuando no está bien regulado. Es crítica, ¿no? Puede llevar a una disfunción fisiológica, ¿ya? Incluso que puede llevarle a perder la vida, ¿ya? A su estado de salud y a la morbilidad asociada, o sea, a otras patologías asociadas, ¿no? Esa es la alteración de la termorregulación. El niño puede estar con fiebre o puede estar hipotérmico. Es importante identificar estos factores que van a conseguir una especie que generan una especie de inmunocompromiso, ¿no? El niño va a comenzar a tener taquicardia en las alteraciones cardiovasculares, va a comenzar a tener disnea, dificultad para respirar, signos congestivos pulmonares, en las alteraciones respiratorias, va a haber una disfunción ventricular también a alteraciones cardiovasculares, una disfunción o oliguria, ¿no? El niño no puede orinar bien, no va a orinar bien, entonces ya tenemos alteraciones urogenitales, hay una especie de hilo adinámico, el intestino no está funcionando bien y por lo tanto va a provocar una especie de estreñimiento crónico, pero no es estreñimiento, sino es porque el hilo no está funcionando y por lo tanto no está botando sus deposiciones, ¿no? Las hipoglicemias, las hiperbilirubinemias, ¿no? Manifestaciones con relación al órgano lesionado, ¿no? Entonces ahí también tenemos alteraciones de la piel, del sistema nervioso, alteraciones abdominales, ¿ya? Entonces la termorregulación es una función fisiológica crítica en el niño ligada a la sobrevida, ¿no? Si el niño no tiene una buena termorregulación, su estado de salud y la mortalidad pueden estar bien asociadas, ¿no? ¿Ya? Miren ustedes aquí, estas son las alteraciones. Este niño de acá, miren ustedes, está ¿cómo se llama? Está azulado, miren sus bracitos azulados, azul, cianosis, a eso se llama la cianosis, ¿no? Están azulados. El niño no puede respirar y se queja como un quejido, ¿no? Ese es el famoso quejido respiratorio. El niño, como no puede respirar, entonces comienza a tener su naricita, sus narinas, comienza sangrando más para que pueda captar más aire, ¿no? Esas son las alteraciones generales en sí. Las alteraciones respiratorias, hay un tiraje subesternal e intercostal, entre las costillas o debajo de las costillas, no se hunde, la alteración es un tiraje subesternal. Alteraciones de la piel, el niño puede tener eritemas muy en su pielcita, todo su tronco, en la parte superior del músculo también, posterior. El niño con alteraciones cardiovasculares, miren ustedes, ya vimos la vez pasada
las alteraciones cardiovasculares en las que nosotros teníamos que tener resucitación cardiopulmonar en el niño, ¿no? Con los dedos y con los dedos gruesos, ¿no? Con los dedos, ¿cómo se llama? Los primeros dedos de ambas manos, ¿no? Otra de la puerta de entrada es el volumen distendido y en este caso donde termina ahí el cordón umbilical, el polo del cordón umbilical, ¿no? Ahí también puede haber algún problema de distensión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Vemos al niño postrado, quejoso, hipotónico, no succiona bien, está irritable, está ansioso. Ese es lo que cuando nosotros lo vemos, ¿no? Esos son los signos que el niño nos da. ¿Cómo está respirando? Aparece taquipnias, o sea, ¿no? Respiraciones rápidas, ¿ya? Y hay signos de dificultad respiratoria, no puede respirar bien el niño, ¿no? La circulación valora el color de la piel y los signos de perfusión. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es la acrocianosis, cianosis peribucal de los ojos, ¿no? Las orejas también se ponen así, ¿no? Entonces, para esa coloración de la piel verduzca o morada, entonces a ello se llama cianosis, ¿no? Cianosis. Si es bucal, peribucal. Si es de las partes distales de los dedos, de los pies o de la mano, se llama eso acrocianosis. Hay una escala que nosotros hacemos para el diagnóstico, pero es una de las 50 escalas que hay, una de las escalas más fáciles que hay, ¿no? Se llama la escala de Griffin para un diagnóstico de septicemia, ¿no? Uno es la temperatura. Se habla de 38, ¿no? grados por arriba, hipertermia, o por debajo de 36, o hipotermia, ¿ya? Son 2 episodios en un periodo de 8 horas. Se le puede poner un punto. El niño no tolera la alimentación. No va a tolerar la alimentación porque no puede, ¿ya? A eso se le ha dado puntos. El niño sale hipotónico. Acuérdense chicos, de su APGAR, ¿ya? A su APGAR. El niño está letárgico, hipotónico, a eso también se le da un puntaje. Nosotros hacemos laboratorios de hemograma, hemoglobina, todo eso, y en el hemograma nos resulta salir que sale con neutrófilos inmaduros, que son bastones, ¿ya? Aumento del episodio de la apnea, o sea, el niño no puede respirar bien. El niño no puede respirar bien. Entonces, en los últimos 24 horas no puede respirar bien y por lo tanto va a ser condicionado en lo que se refiere a su apnea, a su respiración. Igualmente, aumento del rendimiento de asistencia respiratoria. Entonces, el FiO2 va a tener que estar aumentado en las últimas 24 horas. El FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno. Quiere decir que de todo el aire que nosotros respiramos, el 25% va a ser oxígeno nada más, ¿no? A eso se refiere el FiO2, ¿ya? La intolerancia alimentaria, ya habíamos dicho, el cociente de neutrófilo inmaduro, también he dicho, los leucocitos anormales, ya no o es mayor de 25.000 o es menor de 5.000, ¿no? Entre 5 y 15.000 en niños bebés es lo normal, entre 5 y 15.000, pero cuando es menos de 5.000 ya hay una especie de leucocitos anormales, ¿no? Y por hipolieucocitos, ¿no? O leucopenia, que nosotros lo llamamos, o mayor de 25.000, ¿no? Que se llama ya leucocitosis, ¿no? Leucocitosis. Y la glicemia también siempre está acompañada a mayor de 180 miligramos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento nosotros, empíricamente, cuando no sabemos qué germen es, miren ustedes estos 3 redondos que tenemos, no son diferentes. Por eso yo les digo, chicos, en medicina cuando nosotros estudiamos, nos dan a entender todo esto, ¿no? Nos dan a entender que hay estudiamos qué son gérmenes gram positivos, estudiamos qué son gérmenes gram negativos, estudiamos qué son anaerobios, estudiamos qué son micosis, parásitos, ¿no? Todos esos gérmenes, y todos ellos tienen un tratamiento.
nosotros al decir tratamiento empírico es porque más o menos conocemos qué patología puede ser la que esté inundando a ese niño. Puede ser, ¿qué te digo? Por Escherichia coli, ¿no? Puede ser por la Klebsiella. Entonces, más o menos el cuadro que ellos tienen, nosotros vamos a dar un tratamiento. Un tratamiento que se llama ensayo terapéutico. ¿Y por qué se llama ensayo terapéutico? Estoy ensayando en el niño y si le cae bien, sigo con él. Pero si no le hace nada ni lo mejora, entonces nosotros tenemos que esperar los cultivos. ¿A qué se llaman los cultivos? Sacan sangre, lo cultivan, o sacan sangre a través de los capilares, también cultivan, ¿no? Todas esas cosas para ver qué germen es el que está atacando. Ya, los hemocultivos y el antibiograma. Entonces, pero una vez que nosotros, generalmente la gran mayoría de estos, ¿no? Son gram negativos por el Escherichia coli, la gran mayoría, y por lo tanto vamos a comenzar a utilizar los aminoglucósidos. En todo niño con septicemia, que nosotros estemos pensando que es una septicemia, agarramos como un ensayo terapéutico a las cefaloporinas, primero, la ampicilina también, y los aminoglucósidos, amicacina, que es vía intramuscular, junto con la gentamicina, a promedio de 15 miligramos por kilogramo de peso. O sea, quiere decir que si un niño pesa 10 kilogramos, le vamos a poner 150 miligramos. Y si un niño pesa 10 miligramos y vamos a querer utilizar la gentamicina, le podemos dar 50 miligramos de gentamicina, ¿no? Los frascos vienen de 80 miligramos y de 160 miligramos, acuérdense de la gentamicina. Y la amicacina viene de 500 o de 1 gramo, ¿ya? Al tener el resultado del agente etiológico, ¿qué quiere decir etiológico? A ver, alguien que me diga qué quiere decir etiológico. A ver, hijas, participen un poquito para que no se me duerman. Leonela, ¿estás? Brigitte. Sí, profesor, sí estoy. Y dime, Leonela, a ver cómo es lo que tiene la etiología. ¿Leonela está o está ya cansadita? Leonela? Sí, sí, profesor Leonela, aquí estoy. Lo que quiero saber es lo que he preguntado. ¿Qué he preguntado? ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Qué he preguntado? A ver. ¿Qué es la etiología? Etiología, ajá. Etiología. Sí. ¿Saben qué es etiología? Es el origen. Estudia la causa y origen de las cosas. La enfermedad. Luego Estudia la enfermedad. Es estudio. Estudio. Ajá. Y etio. Estudio. No, estudios, logos. Logos es estudio. Etio. Ajá. Causa. Causa de la enfermedad. Causa de las cosas. Entonces, al tener resultados de agente etiológico, agente que ha causado esta enfermedad, hay que tratar con antibióticos específicos. En este lado acá. ¿Quién dijo causa? Todos. ¿Quién dijo causa? ¿Quién dijo causa? De la causa. ¿Quién dijo? Cris y yo y dos más dijeron. Catherine y ella también. Profesor. Catherine. Yanyaya. ¿Quién más? ¿Quién fue el otro? Lucía Goizueta. Lucía Goizueta. ¿Quién más? ¿Alguien más me dijo? No hay más, ¿no? Ya. Entonces miren ustedes acá. Acá tenemos entonces los gram positivos, los anaerobios y los gram negativos, ¿no? Miren, en cada uno de ellos tenemos entre anaerobios y gram positivos, ¿no? Tenemos la clindamicina, ¿no? La clindamicina es la que nos va a ayudar. Anaerobios. Clinda es para anaerobios. Metronidazol es propio de anaerobios. La clinda es tanto anaerobios como gram positivos. Los gram negativos, los aminoglucósidos, llámese amicacina, clindamicina, ¿no? Todos ellos para gram negativos, y los gram positivos, que son la cloxacilina, cefalocina,
vancomicina, ¿no? Todos ellos van a inhibir la beta-lactamasa, nueva cefalorina, todo eso son nuevos medicamentos, ¿ya? Así, entonces yo sé que un medicamento es bueno para tal cosa porque conozco su agente etiológico, ¿ya? Y puedo darle ese medicamento. ¿Cómo se previene? El niño, el recién nacido, nosotros tenemos que tener unas medidas en el lavado adecuado de las manos antes de tocar a un niño. Ojo, todo niño recién nacido tiene que ser tocado con la mayor prevención posible. Se toca al niño luego de lavarse las manos bien limpias en el uso de jabones, en el uso de detergente, en el uso de antisépticos, ¿ya? Porque se ha visto que más del 40% es porque nosotros estamos dándole una infección cruzada. A eso se llama infección cruzada. Cuando el adulto, ya puede ser médico, enfermera, técnica, lo que te quieran, pero no se lava las manos y agarra al niño, ya ahí le está introduciendo gérmenes patógenos. Y eso se va a librar cuando se libra también la limpieza, cuando se hace limpieza una buena, ¿no? La utilización de material diagnóstico de tratamiento también tiene que ser limpio, estéril, ¿ya? Cuando nosotros tenemos a un niño delante nuestro por su problema de inmadurez inmunológica, nosotros tenemos que hacer ese tratamiento nuestro, ¿no? De limpieza del instrumental que vamos a usar con los niños, como también limpieza de las manos, ¿no? Nosotros tenemos que tener activa siempre el número de personas que nos puedan ayudar, ¿no? En este caso el pediatra, los bomberos, ¿no? Ellos nos pueden ayudar a resolver nuestros problemas cuando nosotros no tenemos cierta experiencia en eso, ¿no? En lo que se refiere a los problemas cardiovasculares y del sistema nervioso central, esta septicemia, en las fases iniciales de la septicemia habíamos hablado que había una vasodilatación periférica porque había una cascada, ¿no? La cascada es una suerte de elementos que se van a presentar ahí en esa inflamación, inflamándolo más, ¿no? Lo van a inflamar más, entonces la célula va a botar lo que es la histamina, y la histamina va a provocar una vasodilatación periférica. La histamina va a hacer que el vaso sanguíneo se crezca, ¿no? Y va a incrementarse la hipovolemia, ¿no? Se va a incrementar la hipovolemia. Entonces, si el continente, o sea, el vaso sanguíneo crece, el contenido, que es el líquido, no va a pegar a las paredes y por lo tanto no va a haber una buena perfusión, no va a haber un choque de la sangre a las paredes y por lo tanto va a haber una hipovolemia. Estas es en las fases iniciales. En cambio, en las fases avanzadas, el corazón ya no puede. Ya no puede porque por más que está contrayéndose, los vasos sanguíneos, es como que en un caño ustedes pongan una manguera gruesa, ¿no? ¿Cómo va a salir esa manguera gruesa? ¿No? En forma vertical hacia abajo, ¿no? Sin fuerza. Un caño. En cambio, si yo pongo a ese caño una manguera normal y le abro todo, ahí sí va a salir una buena cantidad, una buena presión, ¿verdad? A eso se llama presión, igualito que es en el corazón con los vasos sanguíneos. Si el corazón está bombeando y tiene la luz de la arteria o de la vena o de la arteriola o de la vénula pequeña, va a tener buena presión, ¿no? Ya, también, si se achica mucho el espacio, va a ser también una hipertensión, porque hay mayor presión de este vaso, ¿no? Entonces, cuando está normal, una buena presión.
Cuando está muy pequeño, una mayor presión. Pero cuando esto está grande, ya no va a haber presión, ¿no? A eso se llama hipovolémica. Y el corazón al final se va a cansar, va a haber un signo de disfunción miocárdica, el corazón ya no quiere bombear y el corazón ahí no va a quedar, ¿no? En el cerebro vamos a tener problemas de agitación, confusión, delirio, vamos a comenzar a querer dormir, a tener una especie de obnubilación, ¿no? Que es la tendencia al sueño, o al final vamos a llegar a un coma. Y este coma es el que puede provocar la muerte incluso de los niños en ese momento, ¿no? Por una septicemia, por una vasodilatación, por una septicemia generalizada y por una falla cardíaca al final. Ese es al final lo que nos va a dar la muerte del niño, ¿no? Si que no hacemos lo posible por corregir esa septicemia. Aquí, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Catherine Chanchaya, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profesor. No hay ninguna pregunta. A ver, Ruth Guamaní, ¿alguna pregunta? No, profesor, está todo claro. Está todo claro, ya, muy bien. Tarifa. Roger Valeriano. Ya, entonces, bueno, chicos, entonces como ya, bueno, tengo algunas notas de algunas chicas que están contribuyendo a la clase, ¿no? Siempre traten de estar pilas para responder algunas preguntas que yo haga o estén también pendientes a lo que yo les pregunte para que ustedes, según la noción, yo sé que ustedes no conocen bien el tema, pero pueden tener siquiera alguna noción, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes participen, ¿ya? Profesor, Dime. mejor para participar hay que levantar la manito para que no nos juntemos, no nos mezclemos, ajá. Al final no sé quién va a... Pero yo, claro, hay que levantar la mano quien ¿no? Quien sabe la respuesta o quien quiere aportar, ¿no? Vamos a hacer eso a la siguiente clase para estar más ordenados en la cosa, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos hasta el próximo jueves. Acuérdense, el próximo jueves es la última clase. Vamos a ver conjuntivitis, onfalitis, todas esas inflamaciones, infecciones de los bebés, ¿ya? Y las clases de shock, vamos a ver las clases de shock también, ¿ya? Profesora, ¿va a dejar tarea? Sí, ya, vamos a... Acá dice que deja tarea sobre 4 clases de shock. Una monografía, pues. Ajá, una monografía. ¿Eso es la única tarea? Esa es la que vamos a ver a la siguiente clase también. Entonces quiero que ustedes sepan cuáles son las clases de shock que existen, ¿ya? Ya. Profesor, disculpe, ¿de cuántas hojas puede ser la monografía? 2 o 3, no hay ningún problema, ¿ya? Ya. Ya, no muy largo. Otra de las cosas, chicas, he visto que están, bueno, se califica el ordenamiento, estructuradito, todo bonito ustedes, pero también el contenido. Hay chicas que están bien ordenaditas, bien, bien estructuradito todo, ¿no? Como ha dicho la directora, como deben ser, pero el contenido es el mismo que puedo encontrar yo en cualquier libro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo quisiera que ustedes lo lean y digan más o menos qué es lo que quieren. ¿Por qué? Porque he visto en jóvenes de ustedes que incluso las palabras más difíciles lo ponen igualito que el libro. Eso quiere decir que han hecho un copy-paste, ¿no? Entonces, un copia acá y pégalo acá, un copia acá, un pégalo acá, ¿no? Entonces, no, eso no, porque al final no me van a leer nada. Yo quiero que ustedes lean, yo quiero que ustedes me digan qué es lo qué les parece, cómo es, ¿no? El shock hipovolémico. ¿Por qué se produce el shock hipovolémico? El shock hipovolémico se produce por tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Dice el libro, ¿no? Entonces, a mi entender, es por esto, porque lo que estaba hablando ahorita, ¿no? El contenido, ya hay un contenido. Creo que sí tengo el libro de shock. ¿Ya? Entonces, así quedamos. Esa es la que Profesor. Sí. Dime. ¿Ya? Profesor. Sí, estoy escuchando.
Ríos. Profesor, quiere decir de que si va a revisar lo que ya le envié en la sesión 6. Me dijo que le haga recordar para que revisara lo que le envié del tema 1 al tema 6. Tú eres Ríos Rivera, ¿no? Sí, profesor. Tú sabes que a través de la ribera pasan los ríos, ¿verdad? ¿Profesor? Ahí has mandado las seis trabajos. Sí, todo. 6 trabajos has mandado ahí, ¿no, hija? Con un resumen y todo le envié. ¿Ah? Sí, le he enviado. Ya, perfecto. Listo, chicos, entonces nos vemos para la próxima semana. ¿Ya? Ya, profesor, luego. Cuídense. Hasta luego. Padre, profe. Cuídense, hasta luego.